La Organización del Comercio Detallista y Turismo de las Américas mantiene estrechas y cordiales relaciones con los organismos a nivel internacional y particularmente, estimados amigos, un contacto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Su secretaria ejecutiva, con mucho interés, ha designado para que represente a la CEPAL en esta reunión al señor Giovanni Stumpo, que es el director de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Por lo tanto, a continuación, vamos a dejar con ustedes la participación de la CEPAL en la persona del señor Giovanni Stumpo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que sí, es un placer poder estar aquí, poder representar a la CEPAL en este evento continental que la verdad sí, nosotros consideramos extremadamente importante porque, bueno, reúne un segmento, varios sectores que representan una cantidad de empresas, de MIPYMES, extremadamente significativa. Yo quisiera compartir con ustedes, ahora disculpen, voy a compartir, ahí está, no sé si... Ya la vamos a poner en... aquí está. Bueno, algunas reflexiones solo para mostrarle algunos números que creo que son interesantes, sobre todo en relación con el comercio y con el turismo. La previsión que hace la CEPAL sobre la región en 2020, para 2020, son, bueno, son estas, y ustedes lo saben, lo viven todos los días, no son obviamente muy alentadora para el total, con mucha diferencia entre países, pero prácticamente, con la excepción de Guyana, en 2020 todos los países tendrán una caída del PIB. Y para la región, esta caída del PIB es menos 9,1%. Y la del comercio, como ustedes pueden ver, es aún peor. Las exportaciones de bienes caerían el menos 23%. ¿Y esto qué va a implicar? Va a implicar un aumento de la pobreza extrema y un aumento de la pobreza muy importante. De un año al otro, la pobreza extrema aumentaría 4,5 puntos y la pobreza algo más de 7 puntos. Solo en un solo año. Eso significa que el impacto es pero muy fuerte y va a afectar sobre todo a sectores del mercado interno, como es el caso de ustedes, del comercio detallista. Bueno, estos son los países, pero ¿qué pasa en términos de PIB? Bueno, el PIB per cápita ya venía creciendo pero muy poco en los últimos 4 o 5 años. Pero con la caída prevista para 2020, prácticamente se regresa a los niveles de 2010. Se pierde una década entera en términos de per cápita de América Latina. Y en términos de pobreza, el retroceso es aún peor porque estamos hablando de 14 años. O sea que en un año se pierden todos los logros que la región había realizado en términos de lucha contra la pobreza en 14 años. O sea, esta no es una crisis coyuntural, es de verdad un momento de cambio muy relevante que se da a nivel mundial y que afecta en manera particular nuestra región, porque no se olviden que nosotros estamos hablando, la CEPAL está hablando de una caída del 9,1% del PIB, pero a nivel mundial el PIB va a caer, de acuerdo a la última estimación del Fondo Monetario, en menos 4,4%. Entonces, 9,1 menos 4,4. Es decir, la región en porcentaje va a caer más del doble del promedio del mundo. O sea, nuestra región va a ser afectada pero muy fuertemente.
Nosotros hemos hecho un pequeño análisis que se lo quiero presentar muy rápidamente porque esto está muy vinculado después con lo que ustedes viven, porque bueno, está bien, pero hablemos un poco de qué pasa. Esta crisis es igual para todos, es terrible, estamos de acuerdo, es terrible para todos, pero para algunos es mucho más terrible. En primer lugar, a nivel de sectores, después vamos a ver a nivel de empresas, de tipo de empresa. Nosotros hemos clasificado los sectores de la economía en tres categorías de acuerdo al impacto. Fuerte, significativo, moderado. O sea, nadie se salva, está bien, pero hay una gran diferencia entre un impacto moderado y un impacto fuerte. ¿Y quién está por el lado del impacto fuerte? Y bueno, están en primer lugar todos los sectores que implican contacto con las personas, aglomeración. ¿Y quién está? Entonces está el turismo y está el comercio, son los primeros que pusimos allá. Está la industria cultural tradicional también. Pero digamos, los sectores que ustedes representan están en lo que han sido clasificados por nosotros en impacto fuerte, o sea, el peor impacto posible. Por otro lado, por el lado extremo del impacto moderado, por el otro lado, quiero decir, obviamente están los alimentos para el mercado interno, los insumos médicos, los medicamentos, etcétera, etcétera. Llevamos esto al PIB, después lo llevamos a las empresas. Cuando nos llevamos esta clasificación al PIB, podemos ver que en América Latina tenemos que un tercio del empleo formal, nosotros hicimos este trabajo solo tomando en cuenta la formalidad, un tercio del empleo formal y un cuarto del PIB está en sectores fuertemente afectados. Un tercio del empleo, eso es mucho, es mucho, mucho, mucho. Y cuando nosotros lo pasamos, después hicimos una simulación ya cuantitativa, dice, bueno, vamos a pasarlo a empresas, de vuelta a nivel de continente, de región latinoamericana. Cuando hablamos de la economía formal, aquí estamos hablando solo de la economía formal, nosotros tenemos a la derecha, perdón, a la izquierda, la distribución de empresas y empleo, de acuerdo a su tamaño, micro formal, pequeña, mediana y grande. Y por el lado de la derecha está el impacto que hemos estimado. Y el impacto que hemos estimado nos dice que pueden quebrar. Esa estimación se refiere al periodo junio-diciembre de este año. O sea, que entre julio, para ser más preciso, entre julio y diciembre de este año, se pueden llegar a cerrar, dejar de operar el 20,7% de las empresas formales de América Latina. Y ahí pueden ya ver que no es igual para todos, el impacto. Se dejarían de operar el 21,5% de la microempresa. O sea, estamos hablando de, 19% el total de la empresa que podrían cerrar. Pero de la micro se perderían el 21,5%. O sea, una cantidad extremadamente grande. ¿Y qué significa esto después en términos de empleo? Aquí lo podemos ver también por sector. Y esto yo creo que es muy significativo, ustedes lo viven todos los días. No tengo que contarle esto. Yo aquí simplemente le muestro los números, pero ustedes lo están viviendo. El comercio, si nosotros decimos que algo más de 2 millones de empresas, 2,7, bastante más, hasta 2,7% de empresas podrían cerrar. Bueno, más de la mitad están en el comercio. Más de la mitad son empresas de comercio. Y después hay rubro vinculado al turismo, como hotel y restaurante. Y en términos de empleo, ahí pueden ver que el impacto es extremadamente mayor justamente donde en comercio. En comercio, y después viene turismo, que también con 1 millón menos. Bueno, hotel y restaurante, donde hay una parte del turismo, después están todos los servicios de turismo. Hotel y restaurante podrían perder hasta bueno, en algún caso ya han perdido algo más de 1 millón de empleos. Entonces, voy terminando esta pequeña presentación con alguna reflexión a partir de lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas, hablando de América Latina, hablando de esta crisis, dijo que, bueno, ahora es el momento no de simplemente reconstruir, sino de construir mejor. Construir mejor y repensar, proprio porque esta crisis no es algo coyuntural, no es algo que se ha vivido antes, o por lo menos antes en los últimos 50, 70, 80 años,
hay que pensar cómo construir mejor, volver a construir la pandemia construyendo algo mejor, porque nuestro modelo ya venía estancado antes, el crecimiento era muy lento antes también. Entonces, si ustedes miran cómo fue el crecimiento de América Latina entre 2000 y 2019, aquí ¿qué hicimos? Hicimos simplemente una descomposición del crecimiento del PIB de acuerdo a empleo y productividad. Y ahí vimos que mientras la mayoría de las regiones del mundo iban por, entre los últimos 20 años, iban por un crecimiento sobre todo basado en productividad, América Latina lo ha hecho con diferencia entre países, esto es cierto, la ha hecho sobre todo a través de empleo, que está muy bien aumentar el empleo. El punto no es que está mal aumentar el empleo, el punto es que la productividad explica solo el 19,5% del crecimiento del PIB de América Latina a lo largo de los últimos 20 años. Y en el mundo fue 62% lo que explicó la productividad. O sea, aquí tenemos un problema muy serio que está relacionado con esto también. Ustedes miran, el gráfico a la izquierda se refiere a la brecha internacional de productividad, ¿no? ¿Cómo está nuestra productividad respecto a Estados Unidos? Y ahí podemos ver, esa es una productividad relativa, América Latina y Estados Unidos, podemos ver que caen los 80 terriblemente, caen los 90 y después se estanca a niveles que son 18, 20% de la productividad de los Estados Unidos. Pero lo que es más importante, en mi opinión, y más interesante, es el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha, ¿qué está midiendo? Lo que nosotros llamamos la brecha interna. El tema de las pymes, de las MIPYME. Esta es la productividad relativa de una micro, pequeña y mediana empresa respecto a la gran empresa de su mismo país, de su misma región. O sea, 6% de la microempresa en América Latina significa que en promedio una microempresa formal en América Latina tiene el 6% de una gran empresa latinoamericana, no de Estados Unidos, latinoamericana. En Europa, ese mismo tipo de empresa tiene una productividad que es 42% de la grande de su región, de Europa en este caso. O sea, que hay un tema muy serio con la micro y pequeña y mediana empresa que está un poco integrada al modelo, digamos, de crecimiento de los países de América Latina. Por eso su productividad es tan baja. En muchos casos, no en todos, faltaría más, la empresa, sobre todo la más pequeña, son actores marginales que no logran insertarse. Y esto es un tema general, es un tema grande que afecta a la posibilidad de crecimiento, a la posibilidad de bienestar. No es un tema menor, no es algo un problema específico que tiene la micro o que tiene la pequeña. No, es un problema que tiene el crecimiento de la región. Esto es clave. Esto es clave. Bueno, yo ahora creo que no tengo bastante tiempo para desarrollar todo, digamos, lo que tenía pensado, pero le quería plantear varias cosas. Ustedes saben que ahora hay que salir, estamos saliendo, pero se sale de manera muy distinta. Hay grande cambio en la organización de las empresas, de todos los tamaños. Todas las empresas tienen que ahora ocuparse del tema de la seguridad de los trabajadores y de los clientes. Tienen que volver a armar sus redes de proveedores. Tienen que volver a reorganizar su producción utilizando nueva tecnología. ¿Esto a qué me lleva? Me lleva a que aumentan los costos variables, aumentan los costos fijos, hay menos producción o menos ventas, porque la demanda agregada es más baja. O sea, una situación muy complicada, de la cual hay que salir con una respuesta dinámica. O sea, no solo reduciendo el empleo, sino que pensando en nuevas cosas, una nueva relación con los consumidores, una nueva relación con los proveedores, seguir más de cerca la demanda, ir adaptándose más rápidamente a la demanda de los consumidores, que cambió mucho, no solo porque puede haber bajado, sino porque cambiaron los patrones de consumo. Ahora se le asigna mucha importancia a la seguridad, se le asigna mucha importancia a la posibilidad de poder hacer entregas seguras a domicilio. O sea, cambia todo el modelo de negocio, está cambiando para el comercio también, no solo para la empresa manufacturera o de otros sectores. Y hay que adaptarse a este cambio, porque esto se va a quedar, aunque se vaya el COVID, hay muchas cosas que se van a quedar. Parte del teletrabajo se va a quedar. Entonces hay que hacerlo de manera buscando más eficiencia, buscando mejores servicios con más valor agregado. Ahí es el camino en el cual hay que ir, y hay que darle mucha más importancia a un consumidor que hoy está mucho más atento a la seguridad
y al medio ambiente. O sea, son grandes desafíos en los cuales tienen que trabajar los gobiernos, pero tienen que trabajar los empresarios. Las asociaciones empresariales yo creo que tienen un rol importantísimo en esto, en desarrollar estrategia y construir la junta con los gobiernos. Y finalmente, una última cosa que le quería mencionar, que por otro lado sale en la lógica, en el discurso de ustedes. En su himno se habla de unión de fuerzas. Bueno, ahora la unión de fuerzas hay que pensarlo a nivel regional. Es cada vez más importante. Nosotros somos una región con poca integración si nos comparamos, por ejemplo, con Europa, la región de la cual yo vengo, que soy italiano, y hoy es clave. Hoy nadie se salva solo, nadie se salva solo, no solo al interior del país, no solo colaborando entre empresarios, sino colaborando entre países. Hay, yo creo, un espacio muy grande y muy importante. Hoy es una necesidad más que un espacio para una mayor integración a nivel continental. Le agradezco por el tiempo que me dieron y la verdad es un placer poder estar con ustedes. Muchas gracias. En nombre de la Organización del Comercio Detallista y Turismo de las Américas, queremos agradecer muy sinceramente la presencia y participación del señor Giovanni Stumpo, que ha representado muy bien a la CEPAL en esta cumbre. Pedimos al señor Stumpo que le lleve un saludo cordial a la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, que ha sido muy deferente con nuestra organización internacional. Muchas gracias, señor Stumpo, y hasta pronto.